Buenos días. Soy Nicolás Bronsovich de la Regional Mar del Plata, Presid. Me toca moderar el taller de Alejandro Alonso sobre finanzas y estoy obligado a recordarles que apaguen los celulares, por favor, que bajen el volumen, si no. Y después recordarles que la mecánica del taller es una exposición de unos 20 minutos más o menos y después vamos a tener un espacio para preguntar, así que le vamos a dar paso inmediatamente a Alejandro, que es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, máster en dirección de empresas. Entonces me disculpo porque me dieron mal el currículum, te voy a invitar a que te presentes. Hola, buen día. Bueno, entonces hago mi autopresentación. Mi nombre es Alejandro Alonso, resido en Bahía Blanca, soy ingeniero agrónomo de la UNS. En estos momentos integro la mesa técnica empresarial de la CREA, soy ex asesor CREA de varios años, también fui miembro CREA. Y en la actualidad me dedico a asesoramiento de empresas, básicamente en lo que es estrategias empresariales. Bueno, buenos días a todos. Como verán, la charla no es monetarista ni cosa por el estilo, sino que voy a hablar más que nada de la actitud frente a la toma de créditos y frente al negocio, la toma de decisiones, cómo seleccionar o cómo elegir un crédito en función del negocio. Así que vamos a hablar de algunos conceptos generales, gestión de la deuda, cómo voy a elegir un crédito según el destino de los fondos y un breve repaso por las líneas de financiamiento más comunes que existen, un poco más asociadas ya no tanto a inversiones, sino a de pronto algunas de inversiones y algunas de la cobertura diaria del presupuesto financiero. Bien, ¿cuál es la mejor forma de ganar más dinero? Esa es una pregunta que generalmente nos hacemos y es usando el dinero ajeno. Y eso es lo que se llama apalancamiento financiero. ¿Y dónde está el límite de esto? Porque es muy fácil plantearlo, pero siempre aparecen algunos problemas. Y el límite está cuando el negocio deja de ser rentable, ¿sí? O sea, después vamos a hablar de las distintas brechas que hay, pero en realidad cuando desaparece el negocio, el crédito, que es de alguna manera un apalancamiento, se convierte desde un apalancamiento positivo a un apalancamiento negativo. Ahora bien, hay de alguna manera siempre algo instalado, que es que una empresa que toma crédito es una empresa que de alguna manera tiene problemas. La realidad es que en el mundo las empresas crecen con crédito. El crédito no es un problema, es parte de la solución. La clave para que ese crédito no sea nocivo es en saber gestionar la deuda. Por ahí pasa la importancia. ¿Qué es gestionar la cantidad con acierto la cantidad de deuda asumida? En realidad, mantener ciertos niveles de endeudamiento sobre el capital de la empresa, que tiene que ver con distintas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la rentabilidad que tiene esa empresa, o sea, la rentabilidad para lo que voy a usar el crédito. Después aparecen cosas menores en cuanto a la implicancia, que es la tasa, los plazos y demás. Pero básicamente hay un nivel de endeudamiento que hay que respetar. También es muy importante que cuando yo elijo qué es lo que voy a financiar, a partir de ahí ir a buscar qué alternativas tengo en el mercado y no tomar una deuda y después ver en qué la aplico, porque las características del crédito que yo tomo están asociadas o deben estar asociadas de alguna manera a lo que voy a financiar. Y otra de las cosas importantes, cuando yo estoy en una empresa que de alguna manera es una sociedad y hay un directorio de por medio, o es una familia y por lo tanto tenemos un consejo de familia, lo importante en este caso es que tanto el directorio como la familia estén conociendo y estén aprobando la línea que está tomando la empresa o la actitud que está tomando la empresa frente al crédito. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, por los riesgos que existen. Cuando hablamos de una adecuada gestión de deuda, ¿a qué me estoy refiriendo? Básicamente a medir el costo real de la deuda, a elegir qué tipo de interés tomo, cuál es la moneda en que tomo ese crédito, y medir la actitud o ver la actitud que tiene la empresa o quienes la gerencian o el directorio frente al riesgo que aparece. Cuando hablo del costo real del crédito, lo que estoy refiriéndome es al costo financiero total.
o sea, el precio real de ese préstamo. Y ahí aparecen distintos ítems que muchas veces no miramos. O sea, miramos la tasa. La tasa no es solamente lo único que aporta el costo del crédito. En realidad aparecen, en algunos casos, los costos de preadjudicación. ¿Y eso qué significa? Costos que incurrimos en preparar la carpeta, a veces eso es un estudio contable que lo cobra, o a veces hay empresas o bancos que cobran por analizar las carpetas. Hoy es cada vez menos, pero en algún momento era muy común. Los costos de otorgamiento, en algunos casos son del 1,5%, del 2%. Los costos administrativos, algunos los cobran con cada cuota, otros los cobran al inicio. Hay seguros, en muchos casos aparecen o un seguro sobre una maquinaria o un seguro de vida sobre los unipersonales que lo están tomando. Y por último, impuestos. Hay bancos que cobran impuestos, el IVA, por ejemplo, sobre el financiamiento o sobre los costos de otorgamiento, y también en aquellos casos, por ejemplo, que compra una maquinaria que un banco, en vez de depositarle directamente al concesionario de la fábrica, lo hace pasar primero por nuestra cuenta corriente y después nosotros le tenemos que pagar, con lo cual tenemos además el impuesto al cheque como adición. Eso cambia la tasa. Obviamente, en algunos casos pasa a ser más importante tomar mayor plazo para atenuar estos costos, para diluirlos, y en otros casos no, depende de la línea. Pero a veces tomamos una línea por 6 meses y un costo de otorgamiento del 2% me está engrosando fuertemente la tasa. A lo mejor en ese caso conviene tomar un crédito de devolución más largo. Pero es parte de analizar bien el costo real de un préstamo. Cuando vamos al tipo de interés, tenemos casos donde podemos tomar tasa de interés fija o variable. La que es fija generalmente a lo largo de todo el préstamo, si no ya pasa a ser variable, o sea, tenemos a veces una parte fija y una parte variable. La ventaja que tiene el fijo es que ya tenemos completamente definido, si pedimos la minuta del crédito, cuál es el importe de cada cuota que vamos a tener que pagar. En el caso de variable, las tasas en general están asociadas a un índice, que puede ser tasa LIBOR cuando es en dólares, tasa Baldar cuando son en pesos, más un plus. Eso tiene la ventaja que si nuestra expectativa es que la tasa baje, nos conviene ir por tasa variable. Pero generalmente cuando estamos hablando de créditos de 5 años, 7 años, es un índice que nosotros no podemos controlar, y menos en la Argentina, que ha sido un país que ha tenido variaciones importantes en este tipo de tasas. En este caso, el monto a pagar en cada cuota de intereses es absolutamente conocido. Lo único que conocemos es cuánto vamos a pagar de amortización de capital. Respecto al tipo de moneda. Cuando vamos a elegir el tipo de moneda, una de las cosas que cobra, estamos hablando de moneda nacional o extranjera, ¿no? Una de las cosas que cobra importancia es el portfolio de negocios. No deberíamos tomar moneda extranjera cuando nuestro portfolio de negocios es en pesos. Cuando nuestro portfolio de negocios es en dólares y nosotros decidimos tomar tasa en dólares o tasa en pesos, en realidad lo que estamos haciendo es, si la tomamos en una moneda distinta, es en realidad agregándole una cuestión especulativa al crédito en sí mismo. Y en este caso tiene que ver con la expectativa que yo tengo sobre el comportamiento de la macroeconomía. Digo, el año pasado todo el mundo pensaba en tomar créditos en pesos esperando la devaluación. Eso efectivamente en este caso ocurrió, pero recordemos el 2014, donde también tuvimos la misma expectativa, tomamos crédito en pesos, la devaluación no ocurrió y nos quedamos con créditos muy caros, por lo menos en aquellos que nuestro portfolio era en dólares. Y también tiene que ver la aversión al riesgo. Hay gente que definitivamente no quiere tomar, o empresas que definitivamente no quieren tomar créditos en dólares o en una moneda extranjera, cuando en realidad lo que hay que estar midiendo es si el riesgo es tal, porque insisto, si nosotros tenemos un portfolio en dólares y tomamos un crédito en dólares, en realidad tenemos de alguna manera una tasa acotada. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de riesgo? En muchos casos la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado. Yo digo, en este caso, el señor que se está escapando, supuestamente desde la ventana de su celda lo único que vería es una caseta. Lo que no midió era lo que podía hacer esa caseta. ¿Sí? Entonces, había un evento no deseado en este caso, y eso es lo que nos puede ocurrir a nosotros. En un momento dado les hablé del destino de los fondos. Uno podría clasificar más o menos rápidamente los créditos en 3 tipos. Los créditos de inversión, los créditos de evolución y los créditos para retención de productos. Hay algunas diferencias.
Lo que es inversión, estamos hablando de activo no corriente. En general invertimos en algo que tiene de alguna manera plazos más largos para ser amortizados y además en algunos casos de difícil realización si tenemos un evento no deseado y necesitáramos cancelar la deuda. Los créditos de evolución son de corto plazo para cubrir gastos directos o gastos indirectos en tal caso, ¿sí? O sea, gastos aplicables directamente al cultivo o, por ejemplo, incorporar o hacer una reforma en la administración en nuestra oficina. Me refiero a una reforma a incorporar gente, incorporar sistemas de gestión y cosas por el estilo. Y los créditos de retención de producto, estamos hablando de, en algunos casos, retener cereal, que son mucho más común que retener hacienda, por los procesos biológicos que involucran. Ahora bien, ¿por qué es importante el tema del destino de los fondos? En parte por los ciclos, por lo que hablábamos recién. O sea, si yo tomo un crédito para comprar un campo, evidentemente la realización de ese campo para pagar el crédito si hubiera ocurrido algo es bastante difícil. Pero cuando voy más a inversiones de activos no corrientes, pero asociados a maquinarias, vehículos y demás, lo que tomo en cuenta es cuál es la vida útil. Digo, tomar un crédito para comprar una camioneta que me dan 4 años, pero yo de pronto le hago 150.000 kilómetros por año, la vida útil del bien es más corta que la del crédito. Entonces termino amortizando y estoy obligado a cambiarlo antes. Entonces, acá empiezan a aparecer, en algunos casos, por qué tengo que tener cuidado cuál es el plazo del crédito que tomo y para qué lo compro. O para qué lo uso, mejor dicho. Cuando hablo de cubrir gastos directos, o sea, vamos a cubrir fertilizantes, herbicidas o cuestiones por el estilo de un cultivo o una pastura en el caso de hacienda, lo que tengo que ver es qué es un crédito productivo, o sea, es de aplicación productiva y con lo cual aparece otro tipo de riesgo. Las inversiones en activo corriente, de alguna manera, son ancladas, no es un costo hundido, de alguna manera tengo un respaldo. Cuando yo los invierto en una cementera, puedo tener eventos no deseados que hacen que mi patrimonio, que esa cementera, desaparezca rápidamente. Con lo cual tengo que tener otro tipo de respaldo para poder afrontar ese crédito. En el caso de los gastos indirectos me tengo que preguntar si agrega valor. O sea, yo decido incorporar, por ejemplo, reformar mi sistema de administración. ¿Eso me agrega valor? ¿Eso me va a permitir que mi empresa tenga más renta? Porque si no es así, ese crédito lo tengo que cubrir, digamos, de alguna manera con la renta que tenía la empresa, con el crecimiento que estaba teniendo la empresa. Y eso es, si aplico parte de ese crecimiento a amortizar ese crédito, en realidad tengo menos dinero para crecer o para retirar. Y en el caso de la retención de mercadería es meramente especulativo. Yo retengo mercadería, bueno, alguno me puede decir porque no la puedo sacar del campo, está bien, pero en general lo hacemos porque no nos gusta el precio de venta. Entonces, en ese caso, uno debería tener en cuenta herramientas como para decir, bueno, no me gusta vender la soja en 2.50, pero probablemente estoy esperando que valga 2.80. ¿Qué ocurre si el mercado no se comporta como yo espero y ese precio termina bajando? Y eso pasó, por ejemplo, en 2014, si mal no recuerdo, donde tuvimos una baja de precio, con lo cual retener mercadería no fue en ese momento lo adecuado y si teníamos crédito, menos aún. Con lo cual, eso es una actitud especulativa frente al crédito. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que aparecen? Y acá me voy a centrar solamente en los que son de evolución o de retención de mercadería. Digo, saco los de inversión porque esos tienen respaldo, los dejo afuera. Volvemos sobre lo mismo, ahí puedo tener un evento no deseado o un error de cálculo. Yo tomé un crédito para producir, no tuve los rendimientos que esperaba o no tuve los precios que esperaba y en ese caso, ¿cuál es el impacto? Y el impacto está dado en que la empresa va a tener probablemente un resultado negativo o menos positivo. ¿Y qué es lo que me preocupa de que aparezca un resultado por debajo de lo que yo deseo? En primer lugar, que me aparezca deuda estructural y en segundo lugar que me afecte a los retiros, ¿sí? ¿A qué me refiero con deuda estructural? Deuda estructural es aquella que yo no puedo pagar en el vencimiento. No significa que quede impaga. En muchos casos la puedo de alguna manera refinanciar, pero eso es deuda estructural. Yo tengo un vencimiento en el mes de julio,
llega el mes de julio, no la pude pagar, tomé otro crédito para pagar esa deuda y digamos, de alguna manera, lo que hice fue postergar el pago. Eso es deuda estructural. Es mucho, en general en lo que es producción agrícola no existe porque uno todos los años está pagando y tomando deuda. Y en realidad si uno cortara el ciclo, es muy raro que no tenga activo suficiente para pagarla y que de ahí quede un remanente, digamos. Pero en general, como uno sigue con el ciclo productivo, vuelve a tomar deuda. La deuda estructural es muy común que aparezca, por ejemplo, cuando yo tengo procesos largos, un rodeo de cría. Yo tomo un crédito para retener vaquillona. En realidad, el crédito es de un corto periodo, a lo mejor de 4 años. La realidad es que la dinámica de un rodeo que parte desde retener una ternera tiene los problemas de que la producción está aproximadamente al año y medio y a mí la primera cuota a veces me cae a los 6 meses. En algunos casos, cuando hay gracia, 1 año. Yo todavía no tuve facturación de esos animales que retuve. Con lo cual ya empiezo a sacar dinero de otro área para pagar. Y si de alguna manera los precios no acompañaron o apareció, a lo largo de la vida útil del crédito, cuando termina, en algún momento entro en deuda estructural. Digamos, no puedo pagar las cuotas que están cayendo. ¿Y por qué me refiero por último a los retiros? Porque en general cuando estos problemas aparecen tengo que elegir o entre pagar deuda o entre disminuir retiros. Y ahí aparecen en general situaciones en las cuales empiezo a tomar créditos de evolución o algún tipo de línea de crédito para poder mantener los retiros de la empresa. O sea, tarde o temprano es una empresa que empieza a tener problemas en mantener, digamos, de alguna manera la finalidad que tienen todas las empresas, que es aportar el dinero para que vivan las familias. Brevemente, quiero hacer alguna diferencia entre las empresas que tienen alto activo fijo y alto circulante. ¿Qué serían empresas de alto activo fijo? Por ejemplo, una empresa que es campo propio y su principal actividad cría. Alto circulante, agricultura con campo alquilado. Esos son los dos extremos, por así decirlo. Las empresas de alto activo fijo tienen baja renta. Por lo tanto, en ese caso es mucho más importante el plazo que la tasa de interés. Pero también es cierto que en estas empresas el porcentaje de endeudamiento sobre su activo tiene que ser bajo, porque justamente tienen baja renta. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Caer en deuda estructural, porque yo les contaba anteriormente. Y la tasa marginal, para lo que yo apliqué el crédito puntualmente, debe ser mayor que la tasa de interés, porque si no lo termino subsidiando con el resto de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo retuve 100 terneras, la renta de esas 100 terneras tiene que ser mayor que la tasa de interés. Que esto, en momentos de alta tasa de interés como los actuales, es muy común que ocurra que actividades de ese estilo caigan en deuda estructural. ¿Qué pasa con las de alta circulante? En general son de alta renta. Entonces, en este caso, importa mucho más la tasa que el plazo, porque yo estoy compitiendo con actividades que son muy rápidas, que tienen facturación anual, que tienen, mejor dicho, rotación de capital anual, supera 1. Con ese tengo que competir contra la tasa que pago. Entonces, en este caso va a ser mucho más importante la tasa que el plazo. ¿Cuál es el riesgo? Un cisne negro, lo que llamamos cisne negro, que son esos años totalmente extremos, como fue el 2007-2008. En ese caso, me puede llevar puesto el 100% del patrimonio. Yo tengo un 50% de endeudamiento, en realidad termino con rendimientos muy bajos y el activo que me queda al final del ciclo es menor que lo que estoy debiendo. Obviamente que cuando estoy en situaciones de endeudamiento sobre activo bajas, 10, 15, 20%, tiene que ser muy grande el cisne negro para que yo quede con patrimonio negativo. Pero cuando nos sorprende con endeudamiento del 50, 60% sobre el activo, en esos casos es muy común. Por lo que decía de que la rotación del capital es mayor a 1, no hay deuda estructural. Uno lo que hace es tomar un nuevo crédito y seguir la bicicleta. Eso hace que en muchos casos la facilidad con que armamos nuestro flujo financiero no nos permite darnos cuenta que en realidad el endeudamiento de nuestra empresa es muy alto. Hay que trabajar sobre los patrimoniales y no solamente sobre el negocio, sobre el margen bruto, sino que trabajar también sobre todo lo que es nuestro patrimonio. En este caso, claramente el apalancamiento se da. ¿Y cuándo se da? Cuando la tasa de mi activo es mayor
que mi tasa de interés. Entonces, si mi activo en realidad está rentando, un ejemplo, un 15%, y yo tengo un nivel de endeudamiento, mi patrimonio neto en realidad tiene mayor renta que mi activo. En ese caso es el apalancamiento. Pero lo que hay que tener en claro es que el financiamiento achica el margen de venta. ¿Y qué quiero decir con esto? La misma actividad, siembra, o sea, un portfolio de agricultura. Si yo trabajo sobre campo alquilado o sobre campo propio, como se achica mi margen de venta, o en realidad vamos a hacerlo también sobre campo alquilado, las dos cosas igual. Digamos, dos empresas que trabajan sobre campo alquilado. Si yo tengo, una empresa tiene crédito y la otra no, en realidad el menor margen de venta hace que, en principio, por ejemplo, la empresa que tiene campo alquilado o resigna tasa de crecimiento o está obligada a pagar menos arrendamiento, es menos competitiva en el ámbito de arrendamiento. Entonces, lo que es más importante es que esa empresa es más sensible a variaciones de precio y de rinde. El crédito acelera los procesos, lo dije en un principio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros tenemos una renta promedio, X, en este caso 12%, con extremos que pueden ser de rentas de mínimo y de máximo, en realidad cuanto más endeudamiento tengo, más se potencian esos procesos. Se potencian, como dije al principio, para arriba y para abajo. Y eso hay que tenerlo muy en claro, porque eso es parte del riesgo. Las personas que tienen aversión al riesgo, este tipo de situaciones, digamos, cuando nosotros estamos con una situación positiva, todo muy bien, pero cuando caemos en una situación negativa y estamos en un endeudamiento del 50%, aparecen los problemas y yo diría en algunos casos los sustos, y ahí es cuando la gente empieza a tomar procesos de toma de decisiones que no son los correctos. El crédito funciona como cualquier otro insumo. El problema es saber administrar la dosis y los momentos. Hoy nos estamos preguntando si hay que tomar créditos a estas tasas. Hay empresas que pueden elegir y hay empresas que no pueden elegir. Por eso es muy importante en realidad trabajar sobre cuánto crédito, cómo lo tomo y en qué momento. Porque como dije al principio, el problema no es el crédito. En muchos casos el problema es el proyecto, la empresa o el proceso de toma de decisiones para la toma del crédito y para el resto de las acciones dentro de la empresa. Cuando hablamos de portfolio, lo que nos tenemos que preguntar es qué rentabilidad espero de cada uno de estos negocios. Porque depende de la rentabilidad del negocio, cuál es el crédito que yo voy a aplicar. Entonces, ¿cuál es el crédito o el financiamiento que debo tomar o que puedo tomar en función de la actividad? Como decíamos, el plazo depende del portfolio, la tasa que puedo pagar depende de la rentabilidad que yo tengo, y la moneda depende de la realidad y de la expectativa, de la realidad que tiene el país en el que estamos inmersos y de la expectativa que nosotros tenemos. Hoy lo que nos preocupa, por ejemplo, es si la tasa de devaluación va a, de alguna manera, licuar los pasivos que tenemos en pesos. Bien, muchas veces, yo lo que planteo muchas veces es que nos hagamos estas preguntas es ¿cuánto necesito endeudarme para sostener la actividad que estoy llevando adelante? ¿Cuánto me quiero endeudar? O sea, ¿cuánto soy capaz de manejar? ¿Cuál es el nivel de endeudamiento que puedo manejar? Y en realidad, ¿cuánto me puedo endeudar? Y acá vamos al papel. Acá abandonamos el corazón y nos sentamos con la calculadora. Y esto me preocupa, o mejor dicho, cuando voy a analizar esta última parte, cuánto me puedo endeudar, aparecen varios factores de los cuales venimos hablando. La renta del negocio, el plazo, la tasa. Pero también aparece la presión impositiva y los retiros. Porque cuando uno analiza una empresa y llega hasta el resultado de la empresa, después de eso entro en la parte patrimonial. ¿Y qué es la parte patrimonial? Tengo que pagar los intereses, a partir de ahí me queda la utilidad, y con la utilidad tengo que pagar el impuesto a las ganancias, tengo que asumir los retiros, y después de eso me queda, en realidad, la capacidad de crecimiento o la capacidad de amortizar deuda. Entonces, ¿cuánto me puedo endeudar? Según la capacidad que tengo de amortizar deuda, según la capacidad que tiene la empresa de crecer. Entonces, el análisis tiene que arrancar de adelante para atrás. ¿Cómo está mi empresa? ¿Cuánto la puedo endeudar? Brevemente y por último vamos a hablar de las líneas de financiamiento con las cuales voy a hacer algunas diferencias y me voy a detener en ellas. Obviamente tenemos tres opciones, o por lo menos yo describo tres opciones, que son los bancos, las sociedades de garantías recíprocas y los proveedores. Vamos a hablar un poquito de los bancos.
Ahí aparecen distintas líneas, algunas desde el punto de vista contable son más útiles que otras. En las líneas para inversión generalmente tenemos los mayores plazos, algunas las llaman productivas, depende de los bancos. En las líneas de capital de trabajo aparecen las dos monedas, más frecuentemente que en las líneas de inversión. Aparecen distintos plazos, menores que los de la línea de inversión, generalmente 2 años. En los de evolución agroexportadora, creo que algunos los conocen, son créditos en algunos casos medianamente largos que permiten tomar no toda la línea, sino parciales, son líneas interesantes. Las tarjetas agropecuarias tienen distintas opciones, algunas permiten pagar el mínimo, otras no, son necesariamente en pesos. Y las que me importan son, o por lo menos quiero hacer alguna aclaración, tienen que ver con los descuentos de cheques. Los descuentos de cheques generalmente nos hablan de una tasa, vamos a poner un ejemplo, del 20%. La tasa del descuento del cheque no es del 20 comparada con un crédito. La comparación es distinta. Justamente una es una tasa de descuento y la otra es una tasa de interés. Si uno quiere transformar la tasa de descuento del cheque en una tasa de interés, hay que hacer una serie de cálculos. ¿Qué significa eso? Que generalmente las tasas de descuento de cheques son más o menos 2 a 3 puntos más caras de lo que en general dice la línea en sí. O sea, una tasa de descuento del 20 termina siendo 23, 24, 25%, depende de los gastos, comparada con un crédito. Y después están los descubiertos en cuenta corriente, que obviamente son los más caros. Cuando vamos a las líneas de las SGR, tenemos la misma situación. Descuento de cheques propios, descuento de cheques de terceros, y en algunos casos las SGR, que son por ejemplo de las mismas empresas, caso de Campo Aval con Lartrigoyen o Aval Rural con Nidera, tienen líneas también de cancelación de insumos con contratos forward. Pero en todos los casos, lo que es importante también que para determinados créditos hace falta una serie de papelería más compleja que uno tiene que estar dispuesto a prepararla, que en realidad no es más lo que ocurre de alguna manera la sensación que la realidad, o sea, preparar una carpeta no es tan complejo. Entonces a veces las líneas de descuento de cheque y demás son mucho más ágiles, pero en realidad también son más costosas. Y en el caso de proveedores aparecen los cheques diferidos, los saldos en cuenta corriente y los canjes de producto, que en general son dolarizados. Los saldos en cuenta corriente también son dolarizados. Todas estas líneas tienen distintas tasas y distintas modalidades. Analizarlas una por una para poder compararlas, en realidad es el proceso que uno tiene que llevar adelante. Para eso obviamente hay fórmulas y simplemente hay que trabajar en lo financiero. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro, te vuelvo a agradecer y me disculpo por el furcio con la presentación. Creo que te presentaron bien, pero a aquel lado hablando de calidad de trigo, no sé cómo te veía. Nos abrimos a las preguntas, así que tengo el micrófono para el que... Bueno, yo sí tengo preguntas mientras ellos van pensando. Hablabas de las distintas alternativas bancarias fundamentalmente, que está apareciendo otra vez alternativas en dólares que se habían esfumado en los últimos tiempos. Y quería preguntarte, y fundamentalmente en relación a, creo que muchas empresas vienen con deuda estructural este año, ¿cómo verías vos o qué tomarías vos, qué opinión tenés en relación a las alternativas en pesos y en dólares que más se escuchan? Y en caso de las de en pesos, ¿cómo las calzarías para que te queden parecidas a las de dólares? Hoy hay una alternativa para tomar deuda en pesos y neutralizarla. Si uno tiene la sensación de que el dólar no va a compensar o no va a correr a la misma velocidad que corren las tasas de interés. A ver, uno podría decir que las tasas generalmente, más o menos el costo financiero total de un crédito en pesos está en el orden del 35%, 33%. Y uno podría pensar que la expectativa de evaluación, si usa el ROFEC como dato, o el mercado de futuros del dólar, es de alrededor de un 25%. Con lo cual, si eso ocurre, estaríamos quedando con una tasa en dólares del 10%,
que no sería tan competitiva como una tasa que hoy puede tomar uno en un banco o en una SGR al 7/8% aproximadamente. Acá pueden ocurrir dos cosas. Uno puede dejar el crédito abierto y esperar que la devaluación ocurra, o la otra es directamente neutralizarlo. Estoy pensando de tomar un crédito en pesos. Digo, si uno piensa directamente que el crédito en pesos va a ser más caro, toma en dólares. Pero si estoy pensando, digo, no, en realidad por ahí lo puedo neutralizar, existe una oportunidad que es vender el dólar futuro en el ROFEC y con eso, de alguna manera, si yo estoy hablando de producción agrícola, en el cual mi portfolio es en dólares, ¿no? Eso yo no hice la aclaración desde el principio. Pero si ese es el caso, lo que yo tengo la oportunidad es de neutralizarlo en el ROFEC. Hoy, en realidad, está un poquito, digamos, no está tan fácil de llegar a tasas bajas. Pero, por ejemplo, hace aproximadamente 30, 40 días, uno podía neutralizar un crédito en pesos que estaba al 34, 33, 34%, y dejarlo en una tasa que rondaba el 3-4% en dólares. La mecánica no es difícil, hay que hacerlo obviamente a través de un corredor. La inmovilización del dinero, que es aproximadamente de 2 pesos por dólar, un poquitito más, en realidad uno dice, bueno, pero tengo una inmovilización muy alta. La realidad es que hay instrumentos que uno puede poner de garantía para, ante el ROFEC, que son, por ejemplo, letras de tesorería, o sea, LEBACs, o puede poner también de alguna manera algún otro instrumento de inversión, plazos fijos, acciones, que tienen una renta. La más clara es la de las LEBACs. Si uno colocaba hace 30 días o 50 días en garantías LEBACs, en realidad el dinero que yo inmovilizaba para garantizar esa compra futura de dólares me rentaba lo mismo que el crédito que yo estaba tomando, 32, 33%, con lo cual, si bien desde el punto de vista financiero para aplicar ese crédito yo no tenía la misma plata porque había un dinero que yo lo tenía que destinar a poner en garantías en la venta de dólar futuro, por lo menos la tasa era más o menos la misma, con lo cual era neutro. Lo que digo es, hay herramientas que no son tan complejas, aunque planteadas desde el atril lo parezcan, pero en realidad si ustedes lo averiguan no es complejo, es fácil de hacer, que me permiten pasar una tasa en pesos del 35%, del 33%, a tasas competitivas en dólares con los otros créditos. Y entonces ahí puedo elegir quedarme con una tasa en pesos o con una tasa en dólar según mi expectativa. Ahora bien, ¿qué pasa si el dólar cuando llega a mayo no está en 17, 18 pesos como estaba en el futuro, sino que está en 20? Yo quedo vendido en 17, 18 pesos. Mi objetivo fue neutralizar el dólar. Me salgo del componente expectativa. Yo lo que hago es un crédito, yo produzco en dólares, tomo un crédito en pesos, lo que hago es transformarlo en un crédito en dólares y le quito totalmente la expectativa o la especulación, si así lo quiere. ¿Preguntas? Si el crédito que tomás no habla. No, pero a ver. Sí, no sé si escucharon todos la pregunta, pero, a ver, un crédito en maquinarias que generalmente están en dólares, por lo menos cuando es a nivel de empresa, cuando es a nivel de banco hay créditos en pesos, pero en ese caso cuando son en dólares y nosotros, la facturación de la maquinaria de alguna manera sigue al dólar, pero hasta cierto punto. Hoy no lo ha podido seguir. Si uno mostrara un gráfico de los últimos 10 años, el costo de la UTA en realidad fue creciendo respecto al dólar. Después de la última devaluación cayó fuertemente y ahora se ha vuelto a recomponer un poquito. Pero ese es un problema. Hoy tener un crédito en dólares para un activo que factura en pesos es un problema. Hola, ¿se escucha? Sí. Si uno tiene la facturación
con un productor agropecuario que no alquila, que es productor, o 50 y 50, que también tiene la producción ligada al dólar. Un crédito de maquinaria a un 20% en pesos contra un 5% en dólares. ¿Qué nos recomendás? Lo que pasa en los créditos en pesos, hoy estamos hablando para maquinaria del 16-19% aproximadamente. A ver, una tasa del 16-19% en pesos con la macroeconomía de hoy, uno podría pensar que no va a ser cara. Lo que pasa es que son créditos a 5 años y yo estoy mirando de acá a los próximos 2 años. Yo no sé si los últimos 3 no va a ser caro. En esos casos, lo que yo haría es tomar un crédito para tomar un crédito a 5 años, que es el que hay de maquinaria, pero pensando que a lo mejor dentro de 2 lo tengo que de alguna manera rolar. ¿Esto qué significa? Que la empresa tiene que tener capacidad de tomar deuda potencial. No puede estar endeudada al 100%, no puede tomar el 100% de su deuda, de su capacidad de deuda. Entonces, ¿qué sucede? Si dentro de 2 años yo me encuentro con una situación con que no hay inflación, con que la inflación para el 2019, tal como plantea el gobierno, va a estar por debajo de un dígito, el dólar debería acompañar la inflación, ese sería el punto. Entonces, en ese caso, esa tasa quedaría muy cara. Y en ese momento yo debería tomar algún otro tipo de crédito de evolución a 2 años, lo que pueda conseguir en ese momento en el mercado, para pagarlo y bajarle la tasa. Muchas más opciones no hay. Respecto a tomarlo al 5 en dólares, no es malo, son tasas bajas. En realidad son tasas bajas. Uno pensaría que con la inflación de los próximos 2 años, estamos hablando de prácticamente 30% para los próximos 12 meses para adelante y alrededor del 15% para los otros próximos 12 meses, el dólar no debería estar por debajo de la inflación. A mí me cabe alguna duda si el dólar va a poder acompañar la inflación del 40% de este año. Pero lo que no me cabe duda es que tiene que acompañar la inflación de los próximos años, porque si no la Argentina no es competitiva para exportar. Ya se le empieza a complicar al sector no agropecuario para exportar con esta tasa de inflación y este tipo de cambio que va derrapando al 20 y pico %. Entonces, en principio vuelvo a lo mismo. En el corto plazo pareciera mucho más razonable tomar ese crédito en dólares, porque es baja la tasa. Pero iría a mirar el costo financiero total, porque seguramente el costo financiero podría estar alrededor de 2 puntos más arriba. ¿Sí? Pero bueno, es todo un juego en esos casos de macroeconomía. Yo di las 2 alternativas. La que es clara es que hay que estar atento para rolar el crédito. Tome una u otra alternativa, tengo que estar atento para rolarlo por otra línea. ¿Hay más preguntas? Acá tenemos. ¿Crees que el sector se va a endeudar ahora, que está como más capacitado y más sujeto, digamos, de todo lo que pasó y más analítico a la hora de tomar un crédito? ¿O crees que falta mucha gestión todavía en las empresas a la hora de tomar un crédito? Yo voy a hablar en ese caso voy a hablar de lo que está pasando con el corto plazo, con la parte productiva, porque la parte maquinaria tiene 2 componentes. Uno, que en los últimos años se había renovado mucha maquinaria. Y el otro depende de la expectativa de la gente de acá para adelante. Respecto a lo que es crédito productivo, hay 2 realidades. Empresas de campo propio, empresas con campo alquilado. En campo propio el endeudamiento va a seguir, porque los últimos 3 años fueron muy duros para el sector. Con lo cual es imposible, la capacidad de crecimiento del último año, de esta última campaña con buenos rendimientos, no es tan alta como para desendeudarlo fuertemente al sector. La deuda va a seguir. Dependerá de la actitud de cada empresa, de cuán cansada está de los últimos años, para ver si va a disminuir superficies de siembra para tomar menos crédito, que está ocurriendo en algunas empresas de magnitud. Las empresas que de pronto sembraban 15, 20.000 hectáreas están bajando en algo su hectareaje para disminuir su deuda, porque la deuda es cara, pero va a depender mucho de la actitud. Lo que es claro es que el sector tiene que volver a endeudarse, no tiene alternativas.
El crecimiento no es tan fuerte como para salir de la deuda. Lo importante es que en muchas empresas están logrando salir de la deuda estructural. Y también depende de cuán fuerte pegaron el clima en la última campaña. Hay sectores o hay regiones donde el clima ha sido extremadamente duro, porque yo les hablo de la gran cosecha. La gran cosecha en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Pero también hay sectores que tienen una grandísima cosecha, como área de Tres Arroyos, y hoy, o mejor dicho, semana pasada había empresas con el 50% de las hojas sin poder levantar por falta de piso. Entonces, todavía en algunos casos, digamos, hay empresas que cerraron la campaña muy bien, hay empresas que creen que todavía la van a cerrar muy bien, pero que tienen problemas para levantarlas, y hay empresas que la cerraron muy mal porque el clima, lejos de ser beneficioso, ha sido un desastre para ellas. Y por último, ¿cómo me echarías el tema del blanqueo de fondos con esto de los fondos de inversión? Que el gobierno sacó estas resoluciones, leyes, la Comisión Nacional de Valores, ¿cómo me echarlo con el apalancamiento financiero para de alguna manera el productor estar bastante calzado ante cualquier eventualidad o cualquier riesgo, ¿no? Eso también es un tema, evaluarlo por cada una de las empresas. Sí, pero es un tema que no lo tengo todavía tan claro como para poder contestarlo en esa forma tan amplia. Lo único que puedo aportar respecto de eso es, depende la actitud del blanqueo y la cantidad de dólares que ingrese, va a ser la necesidad que va a tener el gobierno para mantener el tipo de cambio. Digamos, de eso, lo único que me asusta es que si el ingreso de dólares es muy grande, el gobierno tiene todo un desafío para mantener el tipo de cambio. Y para el sector agrícola, el tipo de cambio hoy es todo un tema. Digo, ¿dónde es todo un tema el tipo de cambio? Por ejemplo, en los fletes. O sea, si nosotros miramos, yo lamentablemente no lo traje ese gráfico, pero si nosotros miramos cómo creció en dólares los fletes en los últimos 5 años y cómo cayó con la última devaluación, uno pensaría que, bueno, neutralizamos parte de nuestro problema. La realidad es que si uno mira cuánto subió el gasoil para un flete de 200 kilómetros, después de, digamos, en los últimos 2 años, yo digo, los fletes van a seguir subiendo. ¿Y por qué hablo de los fletes y no hablo de otra cosa? Porque los fletes es directo, no importa cuánto me rinde, cuánto rinde la hectárea, o sea, el flete es absolutamente directo. Entonces no hay ninguna alternativa de licuarlo. No es como un fertilizante, que si yo cosecho 3.000 kilos o cosecho 4.000 kilos, lo diluí. El flete no. Entonces digo, si de alguna manera el país se vuelve más competitivo internamente y nosotros logramos que algunos de esos componentes como fletes y labores que están corriendo de alguna manera o están obligados a correr detrás de la inflación, en la medida que eso se neutralice, vamos bien, pero si se nos cae el tipo de cambio, eso lejos de neutralizarse se convierte en una carga más. Entonces digo, va a depender mucho de cómo el gobierno pueda sostener el tipo de cambio. Hoy para mí es la gran preocupación del blanqueo. ¿Lo ves a diciembre 16, 17, 17, 18? Lo deseo. No sé si lo veo. No sé si lo veo. ¿Preguntas? ¿Qué tal? ¿Qué tasas consideraría razonables en dólares y en pesos en este momento para meterse en créditos contra actividades como la agricultura y la ganadería? Agricultura, prefiero financiarme con las SGR, que están más o menos al 25 en pesos, más o menos 2%, van fluctuando todas las semanas. Dólares trataría de no pasar del 8%, pero depende mucho de cada empresa. Si a mí me preguntan, les estoy respondiendo desde un productor de campo alquilado, o sea, un productor sin tierra, ¿sí? Más allá de que familiarmente la tierra existe, pero se abona alquiler todos los meses como si fuera cualquiera. Respondí desde ese lugar. Desde el punto de vista de la ganadería, me cuesta más hablar de tasa, porque también depende, porque ninguna de las tasas que existen en el mercado la ganadería lo puede pagar por sí sola. ¿Sí? Está bien que estamos hablando distinto de cría o de feedlot, pero digo, si uno piensa en un ciclo completo, cuesta pagar una tasa del 25, cuesta pagar una tasa del 8, que es lo que podemos conseguir en el mercado. Ahí tenemos que hablar de expectativa del negocio, y lo único que puedo decir
es que me cuesta ver la carne acompañando el nivel de inflación. Yo creo que la gente está sufriendo en el bolsillo y eso va a continuar. La Argentina es un país que perdió competitividad, que perdió de alguna manera productividad laboral, que tiene un Estado muy pesado y de alguna manera ineficiente, y eso hace que todo eso reproduzca en el bolsillo de la gente. Y si eso de alguna manera afecta al bolsillo, una de las cosas que sufre es la carne. No, no dije exactamente eso. Dije que hace falta un análisis de la empresa mucho más global y es difícil contestarlo con un valor. En estos momentos yo estoy trabajando con una empresa que está, digamos, integrando dos campos, uno estaba alquilado y el otro no. Eso significa incorporar el doble de superficie ganadera y estamos evaluando créditos. O sea, de hecho es un plan que arranca en el 2017 y hoy estamos en el proceso de evaluación de créditos. No dije que no se puedan endeudar, dije que el proceso de análisis es mucho más complejo que analizar un crédito para agricultura. Las líneas están, las líneas de inversión productiva están. Si no me equivoco, Banco Provincia tiene 5, pero a priori, antes de hacer el análisis de la empresa, son tasas importantes. O sea, uno puede financiar, recordemos lo que dije, en empresas de alto activo fijo hay que buscar plazo y no importa tanto la tasa, pero no importa tanto la tasa en función de la proporción de activo que me endeudo. O sea, yo me puedo endeudar poquito del activo. Y también tengo que considerar qué tipo de activo tengo, porque si yo me endeudo poquito, pero el 85% de mi activo es tierra, la realidad es que la tierra tiene una renta del 2%. Entonces, necesito muy poquitos pesos de deuda para que no me neutralicen tantos pesos de utilidad de la tierra. Ahora, si yo tengo 50% de activo en bienes de uso no tierra, bueno, ahí podemos conversar o podemos evaluar un poco más de endeudamiento. Pero hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de planteos porque la caída en deuda estructural es bastante frecuente. Ahí medio lo estabas contestando. El nivel de endeudamiento en una empresa agropecuaria, por ser rubro agropecuario, propietario, ¿cuál sería promedio? ¿20%? ¿10%? Para que uno sea, digamos, como dijiste vos, una empresa que tiene un nivel de endeudamiento acorde y que sea presentable, por ejemplo, para un banco o lo que te pretende dar un banco, por ejemplo. Después, dentro de lo que vos quería agregarte también algo, el endeudamiento está en las tarjetas de crédito y después tenemos otra herramienta que es el forward, que nosotros compramos a plazo y en este momento está disponible. Viste que los anteriores años te cerraban algunas puertitas, te quedaba una sola abierta. O sea, hoy hay distintas opciones, ¿no? Pero principalmente el hecho de ser presentable como una empresa agropecuaria, ¿cuál sería como con campo propio? Después si querés hacer el análisis con arrendamientos. Cuando uno tiene campo propio, hay ventajas y desventajas. La ventaja es que uno va al banco, firma y le dan de todo. La desventaja es que si ese de todo no lo aplico bien, puedo tener problemas. Entonces, ¿qué recomiendo yo en esos casos? Cuando analicen el negocio, saquen afuera la tierra. Entonces, en ese caso yo voy a poder trabajar mejor con los ratios de endeudamiento. Entonces, si yo les saco afuera la tierra, lo que les diría es un endeudamiento por encima del 30-35% de mi capital operativo en agricultura es un endeudamiento que requiere muy buena gestión, porque un cisne negro me puede dejar muy mal parado. También es cierto que si tengo de alguna manera patrimonio en maquinarias o activos en maquinarias, eso de alguna manera también facilita un poco la cosa. Pero el punto es, el riesgo del campo propio es que me dan todo lo que yo pida. Digo, en términos razonables, si uno tiene todo campo propio, la cantidad de circulante que necesito versus la cantidad de circulante que me pueden dar frente a una hipoteca siempre es baja. Pero el problema es que después hay que pagarlo.
Entonces, en el análisis, dejen afuera la tierra. Yo muchas veces cuando trabajo con las empresas hago los dos análisis, porque el dueño dice, bueno, pero yo tengo mi patrimonio. Bueno, con tu patrimonio vos te podrías endeudar tanto si pongo adentro la tierra. Yo saco la tierra y te muestro los mismos ratios de endeudamiento y el tipo se asusta, porque ya es distinto. Porque lo primero que yo le pregunto a un dueño de un campo es, ¿vos estás dispuesto a vender la tierra? Si tenés que afrontar un cisne negro. Alguno me dice, sí, bárbaro, ¿cuántas partidas tenés? Porque si la tenés en una sola partida es una cosa. Si tenés 5 partidas, decís, bueno, pero yo vendería la del fondo, la que está allá contra el arroyo. ¿Y alguien te la va a querer comprar? Porque la del fondo le tenés que dar servicio de paso. Y además dependés de que te la compre el vecino, porque nadie te va a comprar 200 hectáreas allá contra el arroyo donde ni siquiera puede llegar. Entonces, cuando hay gente que me dice, sí, yo estoy dispuesto a vender la tierra, bueno, mostrame cómo está armado tu patrimonio tierra, porque a veces no es tan fácil ponerlo. O sea, es fácil poner una firma, es difícil realizarlo para afrontar un problema de deuda estructural. Bueno, acá mencionaron el tema de las garantías en las sociedades. En realidad, cuando uno está en una sociedad, las sociedades anónimas están más acotados, pero otro tipo de sociedades, en realidad lo que uno hace muchas veces es firmar garantías recíprocas. O sea, uno avala con su propio patrimonio a esa sociedad. Yo lo que digo es, hay que tratar de no entrar en deuda estructural. O sea, el punto es analizar suficientemente el negocio como para no tener que vender activos para tener que pagar. Ese es el límite. Por eso yo dije, en un momento dado, de las 3 preguntas, cuando uno llega a la empresa generalmente es cuánto necesito endeudarme. Y el punto es cuánto me puedo endeudar, no cuánto necesito. Porque después las soluciones existen, pero son muy dolorosas. Respecto de las sociedades anónimas, la responsabilidad pasa por el directorio. Entonces díganme ustedes cómo es el directorio. Si el directorio es formal o es real. Muchas veces el directorio es formal. Y la tía Juana no tiene ni idea de lo que está firmando. Y cuando la tía Juana va presa, tenemos problemas. O cuando le informamos lo que le puede pasar. Entonces, eso también aparece en las sociedades anónimas de familia. Lo que muchas veces no está claro es cuáles son las responsabilidades, porque los directorios son formales y no son reales. Y este es un ámbito en que en muchas empresas estamos empezando a trabajar, que es que los directorios sean reales y no sean formales. Porque después ocurren 2 problemas. Una es cuando el gerente, que en realidad es el padre de familia, o el hermano mayor, termina blanqueando al directorio la situación real, o sea, lo que firmaron sin mirar, aparecen los problemas de familia. O lo mismo pasa en una sociedad, pero hay un consejo de familia, pasa exactamente igual. Y esas situaciones ya cuando llegamos a ese extremo es mucho más difícil para los asesores manejarnos, porque en realidad tenemos que proponer a veces soluciones que son de compromiso frente a la familia. Pero uno mira los patrimonios de las empresas, mira el endeudamiento y demás, y en muchos casos uno tiene que decir, mira, no hay alternativa. O sea, a nosotros de la Mesa Técnica Empresarial de la CREA nos llegan casos de todo el país. Y hay veces que llegan casos que es muy difícil plantear la solución. O sea, que uno directamente, después de un análisis, donde estamos sentados 25 personas aproximadamente en una mesa, terminamos votando y decir, esto va a una convocatoria. No hay forma de salvarla. Entonces, lo difícil es, desde un consejo, desde una familia, plantear estas situaciones. Y cuando parte de esa familia, además, trabaja dentro de la empresa, peor aún. Ahí me disculpo antes porque va a ser la última pregunta porque ya me están esperando afuera. ¿Es inteligente tomar crédito al 20% en pesos para comprar hacienda de cría y poder bajar la situación fiscal que es muy negativa por tenencia en estos momentos? Digamos, los balances que cerraron al 30 de junio son infernales por tenencia y al 30 de diciembre todavía no lo sé, pero hay que ver cómo incide la parte de granos y eso, ¿no? Porque la parte de hacienda ya incidió en el ciclo anterior, en el 30 de diciembre anterior. Pero ¿sería inteligente hacer una táctica de esas? Dentro de la parte impositiva hay 2 aspectos que uno puede llevar adelante. Uno es la evasión, con la cual obviamente no
no la convalido. La otra es la ilusión, que es lo que usted está planteando. Este era otro tema, yo no hablé de gestión impositiva, pero la realidad es que nuestro sector es un tema que tiene que empezar a trabajar. O sea, tenemos que trabajar más codo a codo con nuestro contador o con nuestro estudio contable, y es otra charla aparte. Necesitaría otros 20 minutos porque también es un ámbito que tocamos mucho desde la comisión. Pero los últimos 2 ejercicios, tanto el del año pasado, o digamos, depende del cierre que han tenido las empresas, la última campaña tiene impactos fortísimos. ¿Por qué? Porque nos endeudamos en pesos con cheques especificados, por ejemplo, y vamos a terminar facturando, aquellos que cerraron balance en junio, van a terminar facturando en dólares con un dólar de 15. O sea, compraron con un dólar de 9 y vendieron con un dólar de 15. El impacto fiscal es tremendo. En ganadería está pasando algo parecido, si bien no es tan fuerte, pero la realidad es que trabajar en estrategia impositiva es fundamental. Y ahí hay que trabajar codo a codo, y yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta el tema, porque además es un área que no conocemos. Y además, en muchos casos, los estudios contables tienen más una actitud de liquidación de impuestos que de asesoramiento. Hay en la anteúltima encuesta de CREA, esto apareció. El 58% de las empresas estaban disconformes con sus estudios contables. Bueno, es algo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. No es que es culpa de los estudios contables, también es culpa nuestra. Es una actitud que hay que cambiar, hay que empezar a repartir nuestro tiempo entre todas las actividades que tenemos en uno más, que es sentarnos con nuestro contador a hacer prebalances, a estudiar estratégicamente la situación impositiva para no llegar a 2 meses después de cierre de nuestro balance y que nos digan tenés que pagar tanto, y que en muchos casos eso significa pérdida de capital operativo. Porque en realidad estamos pagando, en el caso particular de la agricultura, una ganancia en pesos que no es tal. O sea, por ejemplo, si uno hace un cálculo burdo, compré a dólar de 9, vendo a dólar de 15, tendríamos una pérdida de capital operativo del 8% para pagar ese impuesto a las ganancias. Por supuesto, en el medio hay muchas cosas. Yo estoy hablando de un blanco-negro. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, después del cierre es imposible trabajarlo. Lo que yo aconsejo en las empresas que lo pueden hacer, y en esto aparecen un montón de cosas en el medio para hacerlo, balances trimestrales. Pero no es fácil cuando nuestro sistema de contabilidad está en el estudio contable y no en nuestra propia empresa. Y eso es otra charla más. Bueno, me disculpo, pero tenemos que cerrar el taller. Le agradecemos a Alejandro.